A ver, y que es difícil entender, depende del medio que leas, que escuches, ¿no? Que a veces confunde mucho a la población. Tal cual, es tendencioso, así que en primera instancia vamos a estar charlando sobre este tema. Pablo Yedlin, bienvenido a LB7. Hola, ¿cómo están? Buen día, felicidades para todos. Muchas gracias por estos minutitos para poder dialogar y, como decíamos también, entender un poco de qué se trata este fallo, cómo se llega a esta instancia, porque, como decía Carlitos recién, depende del medio que leas, va a ser la información que recibas. Sí, exactamente. Primero explicarle a la población de qué se trata el tema de la coparticipación, porque por ahí muchas personas no entienden. Hay muchos de los impuestos que todos pagamos, que son impuestos que llamamos nacionales, el IVA, por ejemplo, ganancias. Esos impuestos que son impuestos que paga todo el país, y los tucumanos pagamos también, los recauda la nación. Y después de recaudarlos, la nación los distribuye por un sistema que se llama de coparticipación, en el cual más o menos la mitad queda para la nación y la otra mitad se distribuye en las distintas provincias de acuerdo a un coeficiente que se estableció en algún momento por ley y que, por ejemplo, para Tucumán le corresponde el 4.95% de esa mitad de los impuestos que se llaman impuestos coparticipables. El impuesto al cheque también es coparticipable. Bueno, esa distribución nunca incluyó a la ciudad de Buenos Aires, primero porque antes del 94 la ciudad de Buenos Aires era un municipio que dependía de la nación, y después cuando en el año 94 se transforma en una ciudad autónoma, así es el rango, el carácter que le da la Constitución, tampoco las ciudades autónomas estaban incluidas en esa ley. Entonces hay una discusión de cómo devolverle a la ciudad de Buenos Aires los impuestos que también los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires pagan, digamos. Entonces, inicialmente se decidió que de la parte de dinero que le queda a la nación de los impuestos estos coparticipables, el 1.4% le correspondía a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y que en la medida que la ciudad autónoma de Buenos Aires iba a ir tomando nuevas funciones, ustedes saben que hay muchas funciones que en la ciudad de Buenos Aires todavía la ejerce el Estado Nacional. Por ejemplo, gran parte de la justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires la ejerce y la solventa y la paga el Estado Nacional, o por ejemplo muchas cosas de salud, la fiscalización de farmacia la hace el Ministerio de Salud de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, y así también era el tema de la seguridad. Cuando se decide durante el gobierno de Mauricio Macri transferirle la responsabilidad de la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri lo que hace es aumentarle el índice ese del 1.4 y se lo lleva al 3.75. Una barbaridad, porque estamos hablando de miles de millones de pesos, que por supuesto excedía por creces el costo de lo que costaba el traslado de la seguridad, los policías, la cantidad de sueldos, el control de la comisaría, etcétera. Bien. Senador, hago una pausa ahí, un paréntesis, porque en ese momento ¿fue tan complejo hacer ese traspaso? No es que fue complejo, tenía un costo, pero obviamente ese costo era mucho menor al que en recursos le dio el presidente. Tanto es así que el propio presidente Macri, después cuando se dio cuenta que era mucho, lo bajó a pedido de los gobernadores a 3.5, en vez de 3.75 fue a 3.5. Bueno, después en el gobierno de Alberto Fernández se vuelve a la situación original, a partir de distintas situaciones se le vuelve a poner 1.4 y se hace una ley que votamos en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, una ley nacional, por el cual, además del 1.4%, la ciudad de Buenos Aires recibía para el tema de seguridad, que era lo transferido, algo así como 25.000 millones de pesos todos los meses, y eso se va actualizando en forma trimestral en base al salario de policía, más un 20% de cuanto a la inflación, etc. Y con eso teóricamente se había solucionado. O sea, el 1.4 como fue inicialmente, más 25.000 millones de pesos para el tema de la policía. Eso es lo que el gobierno Rodríguez Larreta hizo un planteo judicial, y la Corte Suprema de Justicia lo que ha dicho es que mientras tanto se resuelva este planteo judicial, que no está resuelto todavía, la Nación le tiene que dar a la Ciudad de Buenos Aires, hasta tanto se resuelva,
no 3.75 ni 3.50 ni 1.4, sino la Corte crea un nuevo valor que es 2.95 y suspende la ley de los 25.000 millones de pesos para el tema de seguridad. O sea, no le demos más los 25.000 millones que dice la ley, la suspendemos, y en vez de darle 1.4, le pasamos a 2.95, que no es lo que pide la ciudad, ni lo que le estaba dando la nación. Bueno, ese planteo es el que hoy el presidente y los gobernadores, porque esos recursos que surgen, como les digo, de los impuestos nacionales del lado de la nación, son recursos que la nación usa ¿para qué? Para, por ejemplo, Vialidad Nacional, para el Ministerio de Salud de la Nación, para comprar desde las vacunas hasta hacer las rutas nacionales en las provincias, hasta ayudar con el ENOSA a las obras públicas de agua y sanidad. Y entonces lo que se plantea un poco es, en estos momentos de crisis económica, ¿cuáles son las jurisdicciones que requieren más recursos nacionales? La ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, que es una ciudad que está totalmente asfaltada, que tiene no solamente luz, agua, gas, en toda su extensión, internet, o sería mejor esos recursos distribuirlos en las provincias más pobres del norte argentino. Y bueno, ahí está la discusión. Obviamente detrás de la discusión está un fallo judicial que por supuesto el presidente va a tener que cumplir, y entonces lo que ha decidido el presidente, además de recusar el fallo e intentar que la Corte lo revise, pero que lo que no tenemos mucha esperanza que la Corte seguramente va a insistir, es que en vez de darle los recursos en contante y sonante todos los días, darles un bono a la Ciudad de Buenos Aires a la espera de la resolución final de la Corte. Bueno, y este es el planteo, esta es la problemática, la situación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos años viene siempre fallando del lado, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno de Larreta, y me parece que en este caso ha hecho lo mismo, ¿no? En este sentido. Así que bueno, es básicamente eso. No sé si ha quedado claro o he complicado aún más a los oyentes. No, ha quedado clarísimo. Pero después depende de quién cuente la noticia, se va modificando abruptamente con los comentarios. Pero es que es clarísimo. Y ahora hay que esperar un poco a ver qué es lo que sucede también. Y se aceptan el pago en bono, porque también ahí el gobierno de Capital Federal no quiere el pago en bonos. Así que bueno, eso es otra parte. Por supuesto que no quiere. Claro. Pero también lo que es más grave es el tema del tema de que la suspensión de la ley. La ley esta de los 25.000 millones de pesos es una ley nacional, o sea, suspenderla es un tema de no lo puede hacer la Corte, claro. Digamos. Entonces hay realmente situaciones que esta Corte hace que no son válidas, digamos. Claro. No, en sí me parece que está bueno la explicación, poder tenerla de primera mano, cuál fue el recorrido, de dónde surge, porque... ¿Y cuánto afecta a las provincias también, el quitarle los recursos? Porque ¿no? se empieza a hablar de esta federalización que claro. no termina siendo de esta manera. La verdad que no. Pero hay otro tema también que queremos hablar con el legislador. Porque ayer el Ministerio de Salud dio a conocer que una resolución quedó sin efecto, que justamente una resolución que permitía prescribir medicamentos o estudios mediante una foto, sí. Un archivo. Era algo que durante la pandemia fue muy usual por el hecho de que uno no se esté movilizando tanto, que hasta el día de la fecha se continuaba haciendo, y ahora esto ya está, no se puede realizar más, senador. Bueno, esto ha sido también un ida y vuelta. Hace 2 días el Ministerio de Salud de la Nación dio de baja una autorización que había surgido en el año 20 con el tema de la pandemia, por el cual uno podía prescribir de puño y letra, o sea, hacer una receta de puño y letra de un antibiótico, un estudio, de un medicamento, y no dar la receta al paciente, sino sacarle una foto a la misma a través de algún sistema digital y por WhatsApp, Telegram o qué sé yo, por correo electrónico, mandarle al paciente, el paciente del mismo formato ir a la farmacia y de esa manera retirar el medicamento. Esto fue una medida que se tomó en la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente no podía circular, había aislamiento, no se podía acercar a las farmacias, a los médicos, y entonces se hizo este sistema. El sistema funcionó muy bien, la verdad. Fue un sistema que funcionó muy bien y que permitió que muchos pacientes recibieran el medicamento, y la verdad que la gente se ha ido acostumbrando a este sistema y la verdad que es muy veloz. Ahora, mientras tanto, la Argentina cambió la norma. Nosotros sacamos una ley de prescripción digital
que permite que, por ejemplo, ustedes acá en la obra social de la provincia, en el subsidio de salud, los médicos que atienden a la obra social de la provincia tienen acceso a un sistema que permite hacer una prescripción realmente digital, no la foto de una prescripción de papel, sino una prescripción digital en todo su sentido, en el cual el sistema valida al prescriptor, al médico, valida al paciente, al afiliado, valida el medicamento que se prescribe y genera un dispositivo digital que tiene un QR, que tiene ciertas seguridades que le permiten tanto al que prescribe, al paciente, como a la farmacia y al financiador, a la obra social en este caso, tener la trazabilidad y la tranquilidad de esta prescripción. Eso no pasa con las fotos, porque las fotos son duplicables, entonces uno puede tener de una receta 10 recetas sin nada más que hacer impresiones o copias en la pantalla del celular. Entonces, bueno, el Ministerio está intentando virar a partir de ese tema de fotos a un sistema de prescripción digital, pero el problema es que la ley no ha sido aún reglamentada. Entonces, las provincias estamos esperando de alguna manera, y el sistema de salud de todo el país, esperando que el Ministerio de la Nación reglamente la ley de prescripción, tiene 2 años ya, 2 años, 4 meses, para poder de alguna manera tener una prescripción realmente digital que facilite el sistema, pero que también dé garantía y seguridad. Este es el punto. Bien. Pero entiendo que el Ministerio ha tomado una decisión correcta, y es que ha prorrogado hasta febrero, o sea, hasta fines de febrero, el uso de este sistema de fotos, por lo menos para las medicaciones crónicas, y de esa manera nadie va a quedar sin la medicación en estos meses de verano. Bien. Y ya me imagino que para febrero tendremos ya la reglamentación de la ley definitiva. Bien. Me parece sumamente importante la aclaración. Y con respecto a esto, también en algún momento se habló de los adultos mayores, y sabiendo que muchos están nucleados en PAMI, en este caso, ellos continuarían con la receta digital. Sin ningún problema, sí. La receta de PAMI es absolutamente válida, y seguramente la reglamentación la mantendrá de esta manera, pero esa no es una foto, es una receta digital. Exactamente. Bien. Bueno, está bueno esto porque le da seguridad, ¿no?, a todo el sistema, funciona todo el sistema con esta ley de la prescripción digital, da seguridad, es tal cual como dice el legislador, es tan vulnerable una foto que termina siendo muy peligroso también. Ahora se trabajó mucho para escribir la ley, para armarla, pero Caña dice que es de ella. Se confundió, Graciela, me parece que se confundió. Yo no sé por qué dijo eso. Hemos trabajado mucho con la diputada Ocaña en muchas leyes, la ley de enfermería, ella participó también con algunas ideas, y seguramente que habrá colaborado también, pero no, definitivamente esta ley la hicimos nosotros porque en realidad la presentamos antes de la pandemia. Nosotros ya veníamos trabajando, porque la ley nuestra de ejercicio de la medicina prohibía la receta digital, increíblemente, porque de alguna manera es una ley de los años 60 y pico, 70, y entonces la ley decía que la prescripción tenía que ser de puño y letra, así decía el texto de la ley. Entonces había que cambiarla la ley. Nosotros veníamos trabajando en esta línea, y bueno, apareció la pandemia, apareció la foto, aparecieron todas estas cosas, y bueno, eso también dio un impulso, y la pudimos trabajar. Yo siempre digo que, más allá de que yo sea el autor o no, las leyes salen por la votación de todos los senadores y diputados, o por lo menos de todos los que la votan. Y Graciela Ocaña la acompañó desde ya, y por supuesto que puede sentirse parte de la misma, y yo no tengo problema en este sentido, no es un tema de cartelera, pero no es verdad, digamos, pero no es verdad, no es una ley de ellos. Bueno, le sintió tan propia que se puso la camiseta y dijo, es mía, y háganme una entrevista que yo no me estoy atiendo. Sí, increíble, pero una cosa increíble. Senador, además está agradecerle estos minutos con nosotros, aprovechar y agradecer la buena predisposición durante todo el año, que lo fuimos molestando por diversos temas. Que tenga un excelente fin de año, un mejor comienzo, y sabemos que en el 2023 nosotros de nuestra parte sabemos que lo vamos a volver a llamar seguramente. No, al contrario, yo soy el agradecido por ustedes, que nos permiten comunicarle a la población todas las cosas que van pasando, y que tengan un excelente año ustedes, sus oyentes, sus familias, y ojalá el 23, y yo tengo toda la esperanza que así sea un año mejor que este que nos pasa. Que así sea, que es el deseo de todos. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.